Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Estamos comenzando este ciclo, cristianos contagiosos. Hay muchas personas que contagian preocupación, contagian enfermedad, contagian dolor. Pero hoy día vamos a compartir acerca de cómo compartir esperanza, cómo ser contagiosos. También estamos muy expectantes, creo que estamos a menos de, le comentaba Andrés, que estamos a 6 horas de salir en nuestro nuevo viaje misionero a Lima, Perú. Vamos a tener el Congreso Hechos del Espíritu Santo. Varios de ustedes participaron, ¿se acuerdan? En la semana siguiente a Semana Santa. Entonces, nuestra comunidad misionera en Perú va a tener la oportunidad de tener ese congreso ahora. Así que les pedimos su oración, ¿sí? ¿Alguien aquí podría orar con nosotros? Que esté orando de estos días entre el día domingo y el día miércoles, ¿sí? Contamos con la oración de algunos de ustedes. ¡Qué bueno! Entonces, para que cuando nuestros hermanos del Perú lleguen al cielo, les digan a algunos de ustedes, estoy aquí por tu oración. Así que gracias por eso. Quiero saber si contamos con nuestra presentación para hoy. Bien. Alta potencia, cómo convertirse en un cristiano contagioso. Y te quiero hacer algunas preguntas para saber cómo está tu potencia espiritual, qué es lo que tú estás contagiando el día de hoy. La gente que te rodea a ti, que te conoce, que te mira, ¿qué es lo que pueden decir que tú contagias? Algunos podrían decir que tú contagias gozo, por ejemplo. No es necesario que pongan cara de risueños, sino... O alguien te podría decir que tú contagias en tu trabajo algo, que tu presencia en tu trabajo como que está marcando una diferencia, o que en tu familia hay algo que tú estás contagiando. Todos, todo el tiempo estamos contagiando algo. Hay una persona en nuestra casa iglesia que Dios la ha liberado muchas enfermedades, pero un tiempo verbalizaba y contaba mucho todas sus dolencias, sus achaques, y yo me acuerdo que una vez la estuve escuchando un buen rato, y después se fue y yo sentí que me empezó a doler algo también acá. Entonces yo dije, Señor, no es la vejentud. Yo dije, Señor, yo necesito contagiar algo, ¿sí? Aquí me estaban contagiando algo a mí, pero experimenté que Dios quiere contagiar otra cosa. Y en una de las diapositivas que tenemos adelante, te hago una pregunta. ¿Cómo actuamos los cristianos en general? Esto es una pregunta para todos los que están acá, posiblemente hay algunos que quizás son más nuevos en la fe, pero ¿cómo te ven a ti los no cristianos? ¿Cómo te ven a ti los no creyentes en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad? Se hizo como un tipo de encuesta rápida y estas fueron las opiniones de varios no creyentes. Uno por ahí dijo, conozco a algunos cristianos y tendría que describirlos como un poco arrogantes y rígidos. Qué interesante, porque a veces, como dicen los memes, yo me veo de una manera y la gente me está viendo de otra, ¿sí? Entonces conozco a algunos cristianos, pero tendría que describirlos como un poco arrogantes y rígidos. Como que no se juntan mucho con la gente, como que son a veces muy sobreestructurados, muy rígidos o quizás muy religiosos. Otra persona dijo, los cristianos son algo aislados, son reservados, no los conozco muy bien, habitan en su propio mundo. ¿Será que en tu familia te ven así, como un poco bicho raro? O en tu lugar de trabajo te ven como alguien más bien aislado, él viene, trabaja, cumple con su horario, pero no se relaciona mucho con nadie, no conversa mucho con la gente. Yo le pregunté a alguien en mi casa iglesia, le dije, mira, tú trabajas varios años en este lugar, cuéntame, ¿conoces gente? Sí, conozco a mis 3 compañeros, conozco a los gerentes, y cuéntame, ¿qué conversación has tenido con ellos? Y la verdad es que no había ninguna conversación que fuera muy consustancial. Otra respuesta que dio alguien dijo, los cristianos son demasiado simplistas, no escuchan bien las preguntas. A veces los cristianos no terminamos de escuchar a la gente y ya le estamos respondiendo.
¿Sí? ¿A alguien le pasa eso de repente, no? Bien. Son demasiado simplistas, no escuchan bien las preguntas y tienen respuestas bíblicas rápidas para todo. Quizá a más de alguno le ha pasado. Y finalmente alguien por ahí, ya bastante más directo, dijo, varios de ellos son hipócritas. O sea, predican una cosa, pero están practicando lo opuesto. Entonces, si te identificaste con alguna de estas preguntas, o la gente que te rodea se identifica con estas respuestas que tenemos acá adelante, significa que es un buen punto de partida para aumentar nuestro potencial, nuestro impacto evangelístico con otros. La pregunta es, ¿por qué no podemos vivir auténtica y valientemente nuestra fe? ¿Por qué nos cuesta a veces vivir nuestra fe en nuestra familia? ¿A quién de aquí le cuesta compartir su fe con la familia? Así, siendo bien sincero. Bien, ahí se están levantando varias manos al respecto. ¿A quién de aquí le ha costado compartir de su fe en su lugar de trabajo? Ya, también bastantes manos arriba. En su vecindario, de repente, sí, son bastantes. En la escuela, en el grupo de apoderados, por ejemplo, del colegio de los hijos, etcétera. Vamos entonces a estar compartiendo algunos principios que nos pueden ayudar a ser más contagiosos. Si tú vieras un grupo de gente ahí tosiendo en la esquina y te vas a meter allá, ¿qué es muy probable que te pase? Muy bien, que te contagies, efectivamente. Entonces aquí la idea es cómo tú puedes aumentar este potencial, pero por supuesto para contagiar el evangelio. Y hay tres cosas muy importantes. Mientras contagio el evangelio, necesito una fe auténtica. Mira a la persona al lado y dile, necesitas una fe auténtica. Durante estos días hemos visto un contagio global, un fenómeno deportivo a nivel planetario. Y la gente que tiene fe en esto lo contagia, ¿no? Sí, claro, no escatiman recursos para poder contagiarlo. O sea, lo ideal es que cada persona en la Tierra sepa lo que está ocurriendo estos días. Se han dedicado a eso y realmente lo logran, ¿o no? Claro, por supuesto que lo han logrado. Desde alguien que vive en el sur del África, desde alguien que vive en cualquier lugar de Oceanía, desde alguien que vive en Europa hasta acá, todo el mundo sabe que está ocurriendo un mundial de fútbol, porque estas personas se propusieron contagiar esto, contagiarlo a tal punto que no hay por dónde escaparse. O sea, tú enciendes una pantalla, una red social, un programa de televisión, ni siquiera están dando lo que ocurre en el mundial, están dando 3 horas antes para ver cómo la gente se está preparando para vivir lo que va a pasar en el partido de ese día. Alguno a lo mejor aquí ya completó el álbum del mundial, ¿no? Ya. ¿Cuál es el problema? Yo también tengo un sobrino que también ya lo completó, así que no hay problema. Entonces, 3 cosas importantes. ¿Cómo lo haríamos nosotros para contagiar a Cristo, pero a escala global? 3 cosas importantes que están ahí en pantalla. Primero, tu identidad. Estamos hablando de una fe auténtica. Tu identidad significa que tengo que tener muy claro quién soy yo en Cristo. ¿Te acuerdas de Juan 1:12? Dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Muy bien, entonces lo primero es, tengo mi identidad clara, tengo claro que soy hijo de Dios. O sea, si te tocara a ti pararte en medio del mundial, te pasan un micrófono, ¿cuál sería tu seguridad ese día? Miren, les quiero compartir que mi seguridad es que soy hijo de Dios. Y eso significa que me define lo que Dios, cuando se hizo hombre y murió en la cruz por mí, me regaló. Me regaló salvación, me regaló vida eterna, me regaló una nueva relación con el amado, me regaló una nueva identidad por sobre todas las cosas. Esto del mundial va a pasar, obviamente, y por más que la gente esté feliz si es que ganó su equipo, te aseguro que 15 días después, ¿qué va a ocurrir? Todo vuelve a la realidad anterior. Se acabó, ¿verdad? La euforia, se acabó. La gente vuelve nuevamente a sus mismos problemas. En cambio, tu identidad es fundamental. O sea, mi pregunta es,
¿Tienes clara tu identidad de quién eres hoy? ¿Qué te está definiendo? ¿Te está definiendo el problema que tienes? ¿Te está definiendo tu pasado? ¿Te está definiendo lo que los demás dicen de ti? ¿Te están definiendo las circunstancias? ¿O tú dices, no, Cristo ya me definió? Soy un hijo o una hija de Dios. Eso es, pero básico y fundamental. Sobre todo si tú estás pasando adversidad, yo te recomendaría que tu oración fuera: Señor, cada día de este problema que estoy viviendo, esta dificultad, que yo no me olvide que soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios. Mira al del lado y dile: no te olvides de tu identidad. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eso es básico. Eso es básico para que tu fe sea una fe auténtica. En segundo lugar, intimidad. ¿Qué significa esto de intimidad? Mateo 6:6 dice: y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto, en lo íntimo, y en esa intimidad, dice, el Padre que te ve en la intimidad con Él, te recompensará en lo público. Cuando Mateo 6:6 habla de estar en lo secreto, no se refiere a algo más que un lugar físico. Se refiere a ese espacio de comunión con Dios, ese espacio espiritual, ese espacio, ¿verdad?, emocional también, por supuesto, están ahí todas tus características como persona, pero es un espacio de comunión con Dios, tu intimidad. Por estos días yo estaba un poco afligido por algo y me levanto en la mañana y le digo: Señor, yo necesito una palabra tuya, necesito una dirección tuya. Yo tengo ideas y tengo algunos planes por ahí, pero me doy cuenta que eso no me va a ayudar en esto que tengo que enfrentar. Señor, por favor, dame una palabra. Y empecé a orar, y estuve ahí orando un buen rato, y todavía no experimentaba que viniera una respuesta directa de los labios de Dios a mi oído, y seguía orando y estaba en ese tiempo de oración, y de repente experimento que Dios comienza a hablarme. Y en ese momento toda esa angustia empieza a desaparecer, esa preocupación se empieza a ir, se desvanece la ansiedad, y yo digo: ya, ahora estoy tranquilo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. No basta con la identidad, necesito la intimidad. Es un tiempo de intimidad con Dios para ti. Creo que a veces nos cuesta evangelizar porque no tenemos esa intimidad con el Señor. Entonces, lo que compartimos suena como un poco fabricado, suena como un poco artificial. Esa palabra, esa evangelización que voy a hacer, o esa fe que quiero compartir, necesita provenir de ese tiempo de intimidad con Dios. Pregúntale a la persona al lado: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Pero así a lo profundo. Algunos dirán: en un congreso, o me habló el Señor en tal situación, o me habló el Señor acá cuando yo tuve tal experiencia en un tiempo de oración con no sé quién. Pero fíjate que lo ideal es que esto sea algo diario, ¿sí? Señor, hoy día tú me quieres hablar, me quieres decir algo. Entonces, identidad: soy hijo de Dios. Intimidad: estoy en lo secreto con Dios, estoy escuchando la voz del amado. Y en tercer lugar, integridad. Y fíjate que es en ese orden. Integridad significa que lo que ven los demás de ti concuerda con lo que hay internamente. Entonces, el día de hoy, la gente que no tiene a Cristo están privados de estas tres cosas. Y cuando ven estas tres cosas en alguien, les parece que esa persona es muy especial, porque esto ya no existe en el mundo. En el mundo no existe alguien que tenga una identidad categórica, una identidad segura. Todo el mundo pone la identidad en lo que tiene en la cuenta corriente, pone la identidad en su trabajo, pone la identidad en su grupo, en su círculo, no sé, en un montón de cosas, sobre todo en sus logros personales, pero nadie tiene una identidad tan firme, tan segura como la que Dios te da. Segundo, el día de hoy la gente no tiene intimidad con nadie. Me refiero a relaciones profundas. Entonces, cuando ve que alguien tiene una intimidad porque estuvo en la presencia de Dios, eso expele un perfume especial. Lo dice el apóstol Pablo en la Biblia. Dice que el evangelio produce un olor de salvación para los creyentes. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, y yo creo que a alguien le ha pasado alguna vez, te ha dicho: hay algo especial en ti. ¿Le ha pasado eso alguna vez o no?
¿sí? Mira, no sé por qué, pero te vamos a dejar en este trabajo porque tú como que, no sé, la verdad no tenemos idea por qué, pero te vas a quedar trabajando acá. Como que cambias el ambiente en este lugar. Claro, porque tú estuviste en la intimidad con el Padre, en la presencia de Dios. Y finalmente, integridad, que es lo que las personas en el mundo tampoco ven, ¿sí? El mundo está acostumbrado al día de hoy a escándalos, a todo tipo de fracasos morales, pero no hay integridad. Pero la integridad no se fabrica. ¿De dónde viene la integridad? Primero, tengo mi identidad clara. Soy hijo, soy hija de Dios. Y segundo, tengo intimidad constante. Busco la presencia de Dios. Y eso me lleva a una integridad real, a una integridad que es permanente. No necesito construirme una vida íntegra. Necesito estar en la presencia de Dios y el Señor va a ir ordenando muchas cosas que necesitan ser ajustadas y voy a ir creciendo en santidad. Entonces, para aumentar nuestro potencial evangelístico y que la gente pueda experimentar que es real el mensaje que tú le estás compartiendo, necesitamos una fe auténtica. En segundo lugar, necesitamos una fe relacional. Mira a la persona al lado, dile, necesitamos una fe más relacional. ¿Qué significa esto de la fe relacional? A veces hablamos de evangelismo, de evangelización, y la gente dice, a ver, ¿cuál es la técnica? La última técnica que salió. Yo me acuerdo que estaba evangelizando la otra vez y me compré por ahí unos billetes evangelísticos y me puse ahí a regalar plata, pero en realidad no era plata, sino que eran billetes evangelísticos. Y sí, Dios usó eso, como Dios también puede usar 4 leyes, puede usar otras técnicas que usamos, pero la pregunta más importante es, ¿somos relacionales? O sea, la gente tiene contigo una relación en forma permanente. Hay gente que te está mirando todo el tiempo. Si me repito en alguna historia anterior es por la edad. Entonces, me acuerdo que estábamos con mi esposa en una sede anterior que estábamos dirigiendo y los primeros días yo visito al vecino que era dueño del mini market y efectivamente compro algo con efectivo, me doy vuelta y voy saliendo del local y digo, me dio vuelto de más. Y me regreso y le digo, oiga, usted me dio vuelto de más. Y él me miró y me dijo, sí, yo lo sé, pero yo lo estaba probando. Porque él sabía que al lado de su mini market se había puesto una iglesia, ¿sí? Entonces, Dios me dio la oportunidad de desarrollar en el tiempo una relación con él cercana y en alguna medida poder ser una influencia para él. Entonces, la pregunta es, ¿somos relacionales? O sea, ¿compartimos de Cristo de modo cercano, práctico, humano, o la gente nos ve como personas súper espirituales, como inalcanzables? Creo que en ese sentido es bueno bajarnos del pedestal y poder ser abiertos también con las personas y decirles, ¿sabes qué? Ser cristiano no me inmuniza a sufrir las mismas cosas que tú sufres, pero sí conozco a alguien que en medio de la prueba te puede consolar, en medio del dolor te puede acompañar y en medio de la angustia también te puede sostener. Entonces, dar a entender a los demás que somos personas normales. ¿Te acuerdas de una de las primeras críticas que tenían los no cristianos contra nosotros los cristianos? ¿Cuál era? Los veo como personas demasiado rígidos en algunos casos, demasiado aislados en otros casos. No, yo solo me relaciono con los de mi iglesia. Cuando entro en mi trabajo, entro en otro modo. No es que no sea cristiano en mi trabajo, pero yo me relaciono lo justo y lo necesario con la gente. Si solo te relacionas lo justo y lo necesario con los demás, cuando alguien tenga un problema, ¿te lo va a ir a contar? Por supuesto que no. Pero si te ven como alguien abierto, como alguien real, como alguien que a pesar de su fe experimenta dificultades, pero logra poner a Cristo como una esperanza viva, que lo es, la gente dirá, ¿por qué no probar? Él es tan normal como yo, tiene los mismos problemas, las mismas aflicciones, las mismas necesidades, pero él confía en Dios y hay algo ahí interesante que está operando. Entonces, mientras contagiamos el Evangelio, seamos también relacionales.
Eso significa escuchar harto a las demás personas. Y a veces quedarnos callados respecto de algunas cosas. Porque si yo soy cristiano y mi trabajo está lleno de no cristianos y yo le objeto todo a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Claro, voy a empezar a generar anticuerpos, ¿sí? No me refiero a transigir con nuestros principios morales, sino me refiero a que hay un tiempo para cada cosa, ¿sí? Si yo veo que alguien es nuevo en la fe, quizás me va a tocar escucharlo y poder evangelizarlo. Y más adelante en el discipulado ya, por supuesto, ese es otro escenario, donde nosotros empezamos a confrontar en mucho amor a las personas con principios bíblicos. Me acuerdo que esta es una historia en proceso. Gracias a Dios hay esto yo lo contaba acá para variar. Tengo un antiguo vecino de un edificio donde yo vivía, que gracias a Dios el Señor me permitió evangelizarlo, y ahora ya llevamos como 6 meses de una relación de discipulado. Y ha sido bien interesante porque él empezó a leer, al principio yo solamente le escuchaba su cargas, necesidades, aflicciones, pero después de un tiempo le dije, bueno, que empiece a leer la Biblia. ¿Saben qué hizo él? Fue y se compró una Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Dijo, mira, hay unas partes que no estoy muy de acuerdo. Hay alguien nuevo, ¿sí? Me dijo, estas partes yo no las comprendo mucho, así que me las salto, voy leyendo lo otro. Está bien, no importa. Lo bueno es que va leyendo la Biblia y está leyendo la Biblia y está leyendo la Biblia. Entonces ahora, cuando me junto con él, ya no es 90% escuchar quizás sus necesidades y 10% sembrar algo, sino que ahora ya estamos como en el 50-50. Entonces tengo la posibilidad de escuchar, pero ahora le digo, abre tu Biblia y empezamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y Dios está haciendo ahí algo interesante. En la próxima diapo, entonces primero era una fe auténtica. Mira a la persona al lado, dile, fe auténtica. Ahora dile, y fe relacional. Y ahora dile, y fe compasiva. Mientras contagio el Evangelio, desarrollo una fe compasiva. ¿Qué es esto de la fe compasiva? En Gálatas 5:6 sale una definición muy interesante de lo que es una fe compasiva. Ahí habla de la fe que obra por el amor. Qué interesante, ¿eh? La fe que obra por el amor. Si un no cristiano, tú le hablas de Cristo y le dices que Dios lo ama y que el pecado lo separa de Dios y que Cristo es el camino, por supuesto, y que es necesario recibir a Cristo, y este no cristiano te dijera, yo no tengo fe. ¿Cómo veo tu fe? ¿Cómo podrían ver tu fe? ¿Tú puedes ver tu propia fe o no? No, pues tu fe es invisible, interna, pero ¿cómo se ve tu fe? Fíjate que tu fe se ve, según Gálatas 5:6, creo no estar equivocado, al ver tu amor. ¿Y cómo se ve tu amor? Cuando la gente ve tu perdón hacia otros. Qué interesante, porque cuando la gente te ve perdonar a alguien que a ti te ofendió, te maltrató, te hirió, la gente hace una reflexión y dice, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Porque lo normal es que si alguien lo hirió o lo ofendió, él se encierra en la amargura y hasta en los términos del mundo eso es justificable. Pero la gente te mira y dice, y yo creo que hay algún tipo de acción espiritual a través del perdón, porque la gente entiende que hay algo más fuerte que está operando dentro de ti, y la gente dice, y lo perdonó, a pesar de lo que le hizo. No sé si aquí hay ejemplos de restauración familiar. Por supuesto, me refiero a los hay, del ejemplo que les quiero compartir ahora. Conozco un matrimonio donde ella fue abandonada por su esposo y el esposo volvió, tenían 2 hijos, estos hijos crecieron, fueron a la universidad, sacaron sus carreras, hicieron sus familias, y el esposo vuelve después de 30 años. 30 años. ¿Y sabe lo que hace esta mujer? Lo perdona y lo recibe. Y vuelve a vivir con él. Estoy hablando de alguien, piense usted que este marido se ha adherido como a los 35 años de esta relación y vuelve como a los 65. Y no vuelve en condiciones muy sanas. ¿Qué habría hecho usted como mujer?
Esa es una reacción muy normal. Entonces, esta mujer decide poner al Señor en primer lugar y perdona a este hombre, y no solamente lo perdona, sino que más encima lo recibe, ¿verdad? Y vuelven a una vida matrimonial. Usted dirá, es un caso como excepcional, pero los hijos vieron esto. Y la hija, que tiene como mi edad, dice que en ella se ha producido una restauración de toda la adolescencia que vivió sin su padre, de toda la juventud que vivió sin su padre y de gran parte de la vida adulta en que sufrió bajo esta quiebre que se produjo en su familia, y eso sanó algo en ella, en su interior. ¿Mm? Entonces, podríamos decir algo así como que el amor es la fe con overol de trabajo. El amor es como una fe que se arremanga para trabajar, ¿sí? Si alguien trabaja acá en mecánica automotriz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se mete ahí debajo de los autos? ¿Cómo sale? Muy bien, esto es lo mismo. O sea, imagínense que el amor es la fe que se pone ahí debajo del auto, pero sale todo engrasado y etcétera. Y usted dice, realmente esto es algo que implicó un trabajo. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿los no cristianos cómo ven nuestra fe? Ven nuestra fe cuando ven nuestro amor. Y ven nuestro amor cuando ven nuestro perdonar a otros, ¿sí? Cuando tú escuchas de un trabajo así como de amor, porque es un trabajo de amor perdonar, tú dices aquí hay una acción que es distinta, que hay algo de Dios, y eso es muy poderoso, eso es sobrenatural. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se expresa esta fe compasiva? Tenemos ahí otra diapo. Es si pudiéramos poner en grande eso, o no sé si ustedes lo ven en grande. Ya. Muy bien, les quiero invitar a Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, del versículo 4 en adelante. Les doy un poco de contexto para entender este pasaje. Dios le ha dado varias advertencias al pueblo de Israel. En este caso, a las tribus del sur, porque a las del norte ya había ocurrido un juicio sobre estas tribus y se habían ido al cautiverio asirio. Pero acá viene el rey de Babilonia y Dios le dice, digamos a las tribus del sur, les dice, si ustedes se arrepienten, van a ser liberados del juicio. Si ustedes realmente me ponen a mí como el Dios verdadero y deciden amarme en su corazón y ponerme en el primer lugar, yo los voy a perdonar. Y Dios envía profetas con este mensaje y ocurre uno tras otro, uno tras otro. Y en el versículo, en todo este pasaje, ustedes van a escuchar acerca de Babilonia. ¿Qué era Babilonia para alguien de Israel? Eran sus enemigos. ¿Qué más era Babilonia? Ya era un imperio. Si tú revisas lo que significa Babilonia a lo largo de toda la Biblia, Babilonia es lo más opuesto a Jerusalén. Si Jerusalén es como la ciudad donde está la presencia de Dios, Babilonia viene a ser como la sede del pecado, de todo lo más aborrecible, todo lo que a Dios más le desagrada. Y por supuesto, a los judíos, a la gente del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Babilonia no iba a ser un lugar agradable, no era un lugar donde ellos quisieran ir de vacaciones o un lugar grato para ellos, al revés, era el lugar más aborrecible, el lugar que ellos tenían que evitar a toda costa llegar. Por eso que las palabras de juicio eran tan fuertes y dice Jeremías 29, bueno, y ocurre el juicio. El pueblo de Dios no se arrepiente, viene el rey de Babilonia, arrasa Jerusalén y se lleva al cautiverio, al exilio, a gran parte de los judíos, y el profeta Jeremías les manda una carta. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Jeremías 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y ahí me gustaría que ustedes trataran de ponerse como en los zapatos de un judío de esa época, que ha sido trasladado desde Jerusalén, donde estaba el templo, la presencia de Dios, donde estaban los sacerdotes, donde estaban, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con lo sagrado, todo lo que tenía que ver con una armonía como ciudad, como nación,
bajo la palabra de Dios, y ellos se van a Babilonia y se van en una condición muy difícil. Hay un salmo, que es el salmo, ¿cuál fue el salmo que compartiste hoy día al principio? Ya. El 137 dice ahí que estos judíos estaban en el exilio y que llegaban sus captores babilónicos y le decían, a ver, tomen las arpas y cántenos alguna canción de esas que se saben ustedes de su tierra. Y dice que estos judíos entraban en una crisis porque decía, ¿cómo vamos a cantar canciones de nuestra tierra, canciones de nuestro Dios, canciones que tienen que ver con la palabra, canciones que tienen que ver con, ¿verdad?, toda esta herencia, esta tradición tan gloriosa en tierra de extraños? Bueno, a esos judíos Jeremías les da un mensaje. En el versículo 5 dice, edificad casas y habitadlas. ¿Dónde tenían que edificar las casas? O sea, estos judíos tienen que haber dicho una broma. O sea, yo no me quiero quedar acá en Babilonia a vivir. Yo no quiero construir una casa. Construir una casa significa que tú te vas a quedar a vivir en ese lugar. Y estos judíos estaban esperando que Dios les dijera, sí, miren, van a estar acá 6 meses, así que no se preocupen, después los voy a regresar. Pero Dios no tenía un periodo de 6 meses para ellos. ¿Cuántos años tenía? 70 años. Entonces en el versículo 5 Dios les dice, edificad casas y habitadlas. O sea, háganse un vecindario acá en Babilonia. Después dice, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Versículo 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, y no os... ¿Qué es lo que Dios le está ordenando a este pueblo que está en el exilio? ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que hacer una vida normal, ¿ya? Dios les dice, edifiquen casas. Eso a mí me suena como construcción. ¿Alguien de acá del rubro de la construcción, o no? ¿Hay alguien de acá que sea constructor? ¿O trabaje en ese rubro? Ah, ya, sí, hay algunos acá. Muy bien. Cuando dice plantad huertos, a mí me suena medio como comercio, como algo económico. Dice plantad huertos y comed del fruto de ellos. Está el tema alimenticio ahí. ¿Sí? Hay alimentación, hay mesa, hay cultura. En el versículo 6, donde dice casaos y engendrad hijos, ¿a qué le suena a usted? Hay matrimonio, hay familia, hay que criar hijos. Me suena como a familia. Entonces tenemos vecindario, tenemos alimentación, tenemos familia, tenemos matrimonios, tenemos multiplicación. Y en el versículo 7, ¿qué tenemos? Dice el 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros. Si usted es un judío, un día lo sacan de su cama, le queman su casa, le queman la ciudad, se lo llevan caminando por tierra, le ponen grilletes, cadenas, no se lo llevan, digamos, arriba de un bus, ¿sí? Se lo llevan caminando. Usted llega a Babilonia y Dios le da este mensaje, y Dios no solamente dice, mira, soporta a estos que destruyeron tu tierra, estos captores, etcétera, sino que en el versículo 7 más encima te dice, procura la paz de ellos. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo procurar la paz de qué? De este que me quemó la casa, me sacó de mi cama, me trajo por acá por el desierto, llegué allá, se murió mi familia, y la Biblia dice que yo procure la paz de esta gente. ¿A usted le suena como difícil, fácil? ¿Cómo le suena? Le suena difícil. Aquí está el perdón, en el versículo 7. Dice, tienes que perdonar. Dice, y más encima, dice, ruega por esta ciudad al Señor. Ponte a orar por la gente que te quemó la casa, ponte a orar por la gente que quemó tu ciudad, que destruyó tu templo. Dice, yo quiero que ores por ellos. ¿Era fácil esta instrucción para ellos? Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre, no los envía, dicho el Señor. Había mucha gente que estaba diciendo, no se preocupen, esto va a durar 3 meses, esto va a durar 6 meses, esto va a durar 1 año. Se acaba el mundial y vuelven, sí, tranquilos, no se preocupen. Pero en el versículo 10, Dios dice, porque así dijo Jehová,
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, que algunos lo tienen como un adhesivo en algún lugar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tú meditas en el versículo 11, pero en este contexto que te estoy dando yo del resto del pasaje, como que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, tiene como otra dimensión. ¿Sí? Mira, vas a perdonar, vas a amar esta ciudad, vas a tener compasión de los que te han odiado y tranquilo. Dice, yo tengo pensamientos de paz para ti. ¿Qué ven ustedes en este pasaje? Ahora apliquemos esto a nuestra vida. Nosotros la iglesia somos como los exiliados del siglo XXI. ¿Cuál sería la Babilonia del siglo XXI? El mundo donde vivimos. Tu ciudad, tu lugar de trabajo muchas veces si hostila a tu fe, tu entorno, si también es contrario, ¿verdad?, a tu fe. Entonces, el mundo de la Babilonia del siglo XXI, nosotros los cristianos somos los exiliados del siglo XXI, porque ¿dónde está nuestro hogar? Muy bien, vamos para nuestro hogar celestial. ¿Y qué tendríamos que aplicar nosotros de esta palabra el día de hoy a nuestra relación, ¿verdad?, con este mundo tan necesitado y tan desesperado, justamente tan necesitado de contar con agentes de paz? Fíjate el versículo 7, Dios quiere que tú seas un agente de paz. Te hago una pregunta. ¿Tú estás trabajando por la paz de tu ciudad? Tú puedes decir, mira, es que en realidad yo entre la iglesia, la casa, el trabajo, la iglesia, la casa. Entonces, como que algo hago por ahí, pero en realidad no es como que yo tenga un plan para servir a la ciudad o que yo tenga un plan para llevar a la ciudad a Cristo. Vamos entonces a meternos un poquito acá. En la diapo siguiente y la que viene después. Ya. Si tú te metes a la IA o al chat GPT o te metes a Google y tú colocas ahí salud mental en Santiago de Chile, te va a salir algo como esto. Tú puedes poner, yo lo hice así, tú lo puedes meter ahí a Google o te reitero la IA, etcétera, y tú pones cuáles son los principales problemas de salud mental que tiene Santiago de Chile, que es nuestra ciudad. Te va a salir un mensaje que dice que Santiago de Chile sigue en el ranking global de las ciudades con más trastornos neuropsiquiátricos. O sea, tenemos hartos récords los chilenos. Uno de los países más alcohólicos, uno de los países más adictos a la marihuana y aparte es uno de los países, ¿verdad?, con más problemas de salud mental. Entonces te va a salir algo así como depresión y ansiedad, como uno de los grandes problemas de salud mental de Santiago. Otro problema, consumo de sustancias y los riesgos asociados a este consumo. Y te va a salir también soledad y aislamiento de adultos mayores y migrantes. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ¿y qué estoy haciendo yo a través del Evangelio para cambiar esto? Cuando yo no tenía a Cristo y miraba esto y decía, sí, en realidad está mal y tengo que predicar a Cristo para que esto cambie. Después cuando me casé y tuve hija, yo dije, ahora tengo otro gran propósito porque me doy cuenta que si yo no hago nada, va a ser mi responsabilidad el mundo que le va a tocar a mi hija o a los que vengan después de mí. ¿Alguien aquí está preocupado? ¿Alguien de aquí tiene nietos? Ya, ¿están preocupados por los nietos, por el mundo en el cual van a vivir sus nietos, no? ¿Sí? ¿Les pasa eso, no? Ya, qué bueno. Entonces, vamos a la siguiente diapo. Lugares de quebrantamiento y dolor de la ciudad. Fíjate que nuestra ciudad tiene lugares de mucho dolor, lugares de pecado y lugares que producen mucho quebrantamiento y mucho dolor. Si tú pones ahí problemas sociales, te va a salir algo como desigualdad y segregación urbana. Es una ciudad con mucha desigualdad. Te va a salir algo así como pobreza, empleo precario y vivienda. La gente tiene mucho miedo, la cesantía está sobre el 10%, lo más probable. Te va a aparecer violencia, delincuencia, inseguridad urbana y violencia intrafamiliar. La violencia que hay, digamos que ocurre en la calle,
No es la única. Hay mucha violencia dentro de la casa y dentro de los departamentos. Contaminación, congestión y transporte deficiente. Deterioro de la convivencia a nivel de todos los que vivimos en esta ciudad. Hay un nivel muy deteriorado de convivencia. Y si usted maneja se habrá dado cuenta los primeros 10 minutos que salió a la calle, ¿no? ¿Sí? Y brechas en acceso a tratamientos. Hay gente aquí que está en la salud, ¿no? Hay alguien que... ¿Sí? Hartos que están en la salud. Entonces saben de estas cosas. Y finalmente en la próxima, necesidad espiritual. Aquí es medio paradójico. 17% de la población se define como cristiana bíblica o evangélica, que son 2.500.000. Eso no es un número menor. Si en nuestro país hay 20 millones de personas y nos acercamos al 20% de la población cristiana, uno dice, ¿realmente todos eran cristianos, no? Los que respondieron la encuesta, porque si es un 20% es un nivel muy alto, o sea, eso tendría que... estaríamos viviendo en otra ciudad. O también puede ser que significa que los que ya somos cristianos, si realmente somos ese 20%, ese 17%, no estamos sirviendo a la ciudad. No estamos impactando, no tenemos la alta potencia que necesitáramos para generar un cambio y cambiarle la cara a nuestra ciudad. 25,8% de la población se define como sin religión, ateo, agnóstico, escépticos u otras, entre comillas, espiritualidades. Y entre el 4 al 8% de la población se define atea. O sea, si el 80% de los chilenos se muere hoy, ¿dónde se irían? Al infierno, claramente. Volviendo al pasaje de Jeremías 29, Dios le dice a su pueblo que no fue un accidente del universo que ellos se hayan ido al exilio. Dios permitió, Dios los envió al exilio, y el día de hoy a nosotros Dios nos envía a esta Babilonia del siglo XXI, que son nuestras ciudades, para que podamos impactarles con la palabra de Dios. En el versículo 7 de Jeremías 29 dice, procurad la paz de la ciudad. ¿Tú sabes cuál es el término hebreo de paz? Muy bien, hay varios estudios sobre el hebreo acá, los felicito. Entonces, la paz busca el shalom de la ciudad. ¿Y qué significa shalom? Muy bien, excelente. ¿Qué significa paz, shalom? Ya estamos circulares. Fíjate que el término shalom no solamente significa paz. Si alguien tiene la nueva versión de las Américas, en vez de paz dice procura el bienestar. La palabra shalom significa bienestar espiritual, bienestar psicológico, bienestar familiar, bienestar comunitario. Significa bienestar en todo aspecto de la vida, y el Evangelio viene a producir esa transformación. O sea, porque nosotros compartimos de Cristo, porque podemos cambiarle el rostro de esta ciudad. Podemos establecer en el Señor el bienestar de la ciudad. Y dice el versículo 7, y rogad por ella al Señor, porque en su paz, en su shalom, ustedes tendrán también. ¿Por qué tenían que multiplicarse los judíos si estaban ahí en Babilonia? Porque cuando se cumplieran 70 años, iban a... Claro. Y si no se ocupaban de hacerle el bien a la ciudad y multiplicarse, ellos iban a quedar desprotegidos. Cuando tú no le compartes de Cristo a tu entorno, cuando tú no buscas intencionalmente que las personas vayan a un encuentro con el Señor, tú estás debilitando tu propio futuro. Qué interesante. Pero tú dices, bueno, ¿y qué tiene que yo le comparte a Cristo a alguien el día de hoy? ¿Qué diferencia va a producir eso? ¿Cuál va a ser la diferencia? Mira, te cuento otra historia. A fines del año pasado me llama a mí la Municipalidad de Vitacura. Me dice, usted tiene que presentarse a una reunión acá con la Dirección de Desarrollo Comunal. Yo digo, Vitacura, Municipalidad, Dirección de Desarrollo Comunal. Hubo unas irregularidades. El lugar que arrendaba la iglesia depende de esta corporación. La corporación va a entregar el lugar donde nos reunimos. Entonces yo voy a esa reunión ya con la expectativa de que me van a decir, no se pueden reunir más, o sea, la municipalidad no les va a arrendar más el lugar. Voy a esta reunión y sale una señora, me dice, hola, soy la nueva directora de Desarrollo Comunal, y me dice, tengo que ser bien sincera contigo. Yo le digo, wow. La ley dice que las municipalidades no le pueden arrendar recintos a las iglesias.
Eso dice la ley. Y esta persona dice, pero fui donde la alcaldesa. Y le dije, mira, alcaldesa, la ley dice que la municipalidad no le puede arrendar estos recintos, organizaciones cristianas. Dice que la alcaldesa miró eso y dijo, sí, le dijo, pero no tiene que ser así. Yo quiero que las iglesias sigan. ¿Mm? Y empiezo a conversar con esta persona y ella me dice, bueno, y le hablamos del Señor, le compartimos del Señor, y ella dice, mira qué interesante porque mi pareja es cristiana. Mi pareja, ¿verdad? El hombre es alguien cristiano, está participando en una iglesia. Y yo digo, Dios está haciendo algo en la vida de esta mujer. Y Dios quiere tocar su vida para que no solamente esta comuna, sino muchas otras comunas más se abran al Evangelio. Yo le doy gracias al Señor. Hoy día recibimos a Felipe Valtierra, y yo llego al lugar que nos arriendan. Y todo esto me fue con otra buena noticia. Porque esta persona me dice, y la segunda buena noticia es que ahora que dependen de la municipalidad, el recinto ya no tienen que pagar. Ahora es gratis. ¿Sí? Y hoy día yo llego al lugar y lo habían pintado y yo no puse ni uno. Yo, gracias, Señor. Este es el Señor. ¿Sí? El Señor nos entrega lugares así para que nosotros reunamos gente y le compartamos de Cristo. Y el Señor se encarga de eso. ¿Qué te quiero contar con esta historia? Y Dios ha puesto en mi corazón que tengo que volver allá a la Dirección de Desarrollo y posiblemente a la alcaldía, por lo que estoy orando. Porque Dios quiere que nos metamos en el sistema del mundo, pero como agentes de bienestar. Entonces, en tu trabajo, por ejemplo, Dios te da un tiempo especial con un gerente, o en tu vecindario Dios te da un tiempo especial o una reunión con alguien que es el presidente de la unidad vecinal. Dios te está poniendo en ese lugar para que tú seas un agente de shalom, un agente de bienestar. Te lo planteo de otra forma. Yo veía antes las cosas así. A mí me hablaban de la ciudad de Santiago, yo te hubiera mostrado estas diapos y yo hubiera dicho, sí, pues las ciudades son centros de problemas, porque mira, date cuenta de los problemas sociales, los problemas mentales y los problemas espirituales y la maldad. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que a muchos cristianos no se nos ocurre es que esto podría ser distinto. A mí me pueden presentar los problemas de la ciudad y yo me centro en eso, en lo negativo, en lo que está mal y la maldad y todo. Si eso ya la Biblia lo dice, que el pecado produce muerte. ¿Sí? No estoy añadiendo yo ninguna gran descubrimiento de lo que la Biblia ya ha dicho. Lo extraño o lo poco usual es como que yo siendo cristiano vea estos problemas y yo diga, sí, pero eso no tiene por qué ser así. Eso puede cambiar. O sea, esta comuna donde yo vivo no tiene por qué ser la comuna donde hay más suicidio, la comuna donde hay más portonazos, la comuna donde hay más delincuencia, y Dios te quiere usar a ti. Pero para eso se necesita fe auténtica, fe relacional. ¿Y cuál era la última fe? Fe compasiva. La Biblia nos habla de alguien llamado Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio el quebranto de su ciudad? O sea, Nehemías, digamos así, no hipotecó, renunció a su futuro, tenía un futuro bastante cómodo y promisorio en la corte del rey, y Nehemías dice, yo tengo un llamado a ser un agente de bienestar para Jerusalén. Y tú tienes un llamado de Dios, aunque tú no lo creas, o aunque tú no lo estés experimentando en el presente, el día de hoy, siento en mi espíritu que Dios a ti te quiere usar para que tú seas un agente de bienestar para tu comunidad. Si tú vas a Jeremías 29 nuevamente, ¿qué veo yo en el versículo 5? Yo veo ahí vecindario restaurado. Dice, edificad casas y habitadlas. Dios quiere transformar mi vecindario. Entonces yo voy a empezar a dejarme usar por el Señor para que este vecindario sea transformado. Algo voy a hacer. ¿Qué podría hacer uno en un vecindario para transformarlo? Para el Señor. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Ya? Orar, abrir una célula. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ya, ungir, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podrías hacer? Muy bien, evangelizar. Si tú tienes conocimiento de algo de salud, podrías ir a ofrecer algún tipo de servicio y compartir de Cristo.
Después dice en el versículo 6, dice casaos y engendrad hijos e hijas. Yo veo ahí familia restaurada. Y en el versículo, en la parte final del versículo dice multiplicaos ahí. ¿Cómo lo aplico yo esto a mi realidad hoy? Tengo que multiplicarme, tengo que ir y hacer discípulos. Muy bien, de eso se trata. Y veo economía restaurada. En el versículo 5 dice plantad huerto y comed del fruto. O sea, Dios quiere restaurar incluso hasta la economía de nuestra ciudad. Fíjate que todo eso lo desencadena alguien cuando piensa compartir de Cristo. Tengo un discípulo que él fue de un supermercado, dijo que era hablar con el gerente del supermercado. Y empezó una relación con el gerente. No, se presentó como cristiano y dijo, lo voy a volver a ver la próxima semana. Volvió a visitar al gerente, habló con el gerente le contó algunas cosas que ellos como supermercado estaban haciendo para entregar mercadería en determinados lugares de la ciudad o algo así. Y este discípulo dijo, y lo voy a empezar a visitar en forma seguida. ¿Y sabes qué logró así? Estableció una relación con el gerente del supermercado y le empezó a compartir de Cristo. Entonces, cosas así no son difíciles de hacer. Hay una estrategia que está ahí en Juan 16, en una de las diapos que viene. Entonces, el desafío que te quiero dejar es que Jeremías 29:7 se haga una realidad en ti, que tú digas, Señor, te voy a orar por mi vecindario, te voy a orar por mi familia, te voy a orar por mi lugar de trabajo, cómo yo podría servir a este lugar y sembrar la palabra de Dios mientras sirvo. Juan capítulo 6, no me voy a detener por tiempo, es el episodio de la multiplicación de los panes. Solamente me voy a ir al versículo final, que está en Juan capítulo 6, el versículo 13, y te lo voy a leer ahí. Dice Juan 6:13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En base a este versículo, interpreto que el milagro primero fue para 12 personas que necesitaban aumentar su fe. ¿Quiénes eran estos 12? Los discípulos. Si tú lees la historia completa, hay un discípulo que es lógico y que encuentra que no hay solución. Hay otro discípulo que tiene un poco de fe, pero después se desanima y dice, bueno, pero ¿qué es esto para tantos? Y el resto de los discípulos como que les costaba creer, pero en el versículo 13, después de que toda la gente come, se alimenta del pan, el Señor ordena que se recojan las sobras y dice en el versículo 13 que se llenaron 12 cestas. Si tú hubieras sido un discípulo que está en esa escena y te presencias este glorioso milagro y el Señor después te pone una cesta llena de pan frente a ti, ¿qué mensaje te está dando el Señor? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje que el Señor te estaría transmitiendo? El Señor te estaría diciendo, nunca se te olvide que soy poderoso para tomar lo poco y multiplicarlo, tomar lo insignificante y hacerlo abundar para dar de comer a la multitud. Me gustaría tomar ese principio y que lo pudieras aplicar a tu vida, porque a lo mejor tu vida, tu presencia, tu vecindario, tu comuna, tu municipio, tu ciudad, tú dices, es imposible que Dios cambie esto, es imposible que Dios cambie el hambre en este lugar. No, pues si la gente está hambrienta y no tenemos plata para comprarle alimento a todo el mundo. No, ¿cómo Dios me va a usar a mí para cambiar toda la necesidad espiritual de esta comuna? No, ¿cómo Dios me va a usar a mí para cambiar toda la salud mental de esta comuna? No, ¿cómo Dios me podría usar a mí para poder generar un cambio aquí en toda la población y que todos conocieran al Señor? Y el Señor pone una cesta delante de ti. ¿Qué te está diciendo? Que Él no está limitado a lo que tú puedes o no puedes hacer. Él se quiere manifestar a través tuyo. Algunas cosas que Jesús hizo en esto y que invita a sus discípulos a que lo hagamos. Pasar de la inquietud a la compasión. En primer lugar. En segundo lugar, Jesús acá aplicó una estrategia, ¿no? ¿Jesús hizo aparecer el pan a todo el mundo o ocurrió algo antes? ¿Qué hizo Jesús? Tomó a los discípulos y ¿qué les dijo? Hagan recostar a la gente y reúnan a la gente en grupos. Qué interesante que Jesús iba a manifestar un milagro
pero pidió la colaboración de los demás. Empieza a dar pequeños pasos. ¿Qué hicieron los discípulos con el alimento? Lo que yo entiendo, y sale en el versículo 11, que empezaron a repartir el pan. ¿Sí? Eso significa acciones pequeñas. A ver, hoy día voy a empezar a orar por que estas personas conozcan a Cristo. En 15 voy a hacer una lista de oración con todos los nombres. En 15 días más los voy a invitar. Voy a tirar una hoja por debajo de la puerta ahí de cada uno de los departamentos del edificio. Algo voy a empezar a hacer. Me voy a conseguir el salón de eventos del edificio. ¿Quién de aquí tiene un salón de eventos que no le cobren en su edificio? ¿O todos les cobran? Ah, ¿sí? Ah, es que cuando yo estuve en el edificio a mí no me cobraban. Pero lo usé tanto que me amenazaron con el tribunal de policía. Sí, de verdad. Entonces, ya. Quería meter un distrito adentro, pero no me dejaron. No importa. Entonces, quizás algunos pueden decir, mira, fiestas patrias, algo especial. Y compartir de Cristo. Y arriendo ya tomo con anticipación el salón de eventos del edificio. No sé, yo tengo un discípulo que él se juntaba con evangelizados de él en una pizzería. Hizo una buena inversión en pizza, pero tomó el principio del mayordomo que enseña Jesús en la historia del mayordomo infiel. Dice, usa tus riquezas para ganar amigos que después te reciban en las moradas celestiales. Y acá el Señor organizó grupos y fijó líderes. Fíjate que Juan 6 tiene una estrategia ahí bien interesante. Bien, esto manera de sugerencias que el Señor después te vaya hablando respecto de lo que tienes que hacer en tu realidad específica. Y quiero recordarles para terminar 3 cosas que están ahí en la diapo. Ya. Mientras contagias el Evangelio, mantén una fe. ¿Y cuáles son los requisitos de la fe auténtica? Identidad, intimidad e integridad. Muy bien. Una fe relacional. Me abro a relacionarme contigo y me abro para escucharte mucho. Yo creo que gran parte de la evangelización es que tú escuches a la otra persona. Y una vez que ya escuchaste, lo acompañaste, empatizaste, sufriste con la persona, plantar ahí el mensaje del evangelio. Lo va a sanar, lo va a salvar, lo va a restaurar y lo va a discipular. Y finalmente una fe. Hazte la pregunta, ¿cómo puedo servir a mi ciudad? ¿Cómo yo puedo ser un agente de shalom en la ciudad, un agente de bienestar, un agente de restauración, compartiendo de Cristo, pero por otro lado también siendo ese testimonio que el Señor quiere que sea? Te invito a que te pongas de pie para que oremos hoy. Señor, hay tantos lugares de quebrantamiento y de dolor en nuestra ciudad, tantos lugares de pecado, tantos lugares donde vemos la maldad ahí manifestándose. Señor, hay ciertas zonas de nuestra ciudad que están llenas de homicidio, ciertas zonas de nuestra ciudad que están llenas de prostitución, pedofilia, ciertas zonas de nuestra ciudad que están llenas, Señor, de tráfico y de tanta violencia, portonazos, encerronas, Señor, sicariato. Pero quizás el lugar donde tú vives no es un lugar que tiene esto, pero quizás sí tiene otras cosas. Quizás hay mucha soledad, hay mucha depresión, quizás hay relaciones bastante deterioradas, mucha ira, mucho estrés. Y todo eso es manifestación del pecado que destruye un mundo caído. La pregunta es, ¿para mí será normal acostumbrarme a eso? ¿O desde mi posición en Cristo, desde mi identidad en Cristo, desde la intimidad con Dios en mi oración y desde ese testimonio de una vida íntegra, una vida limpia, poder decir, esto puede ser diferente, esto puede cambiar. Este lugar no tiene por qué ser un lugar de depresión. Mi familia no tendría por qué ser un espacio depresivo. Mi familia podría ser un espacio de gozo, de buenas relaciones. Si yo compartiera de Cristo, algo debería cambiar y mi familia podría experimentar gozo. Señor, mi vecindario quizás es un lugar de mucho individualismo y aislamiento y la gente no se conoce y los vecinos no se saludan y todo es muy impersonal, Señor, pero si compartiera de Cristo esto puede cambiar y este vecindario podría convertirse
en una comunidad de buenas relaciones, de buenas prácticas, donde la gente pudiera ver el amor de Dios operando. Señor, podría ser, oh Dios, o ese hospital donde hay enfermos, Señor, y donde hay una actividad del Ministerio de la Misericordia, ese pabellón podría convertirse en un lugar distinto. Hay algo ahí que podría cambiar si yo predico el Evangelio. La gente se podría salvar, los pacientes podrían recibir milagros de sanidad, los familiares de los pacientes podrían tener esperanza. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hay cosas en la ciudad que necesitan, Señor, la intervención de la iglesia. En la Biblia, la iglesia no es periférica al mundo, el mundo es periférico a la iglesia. La iglesia está en el centro de los planes de Dios. La iglesia es la agencia de Dios, la agencia que Dios está usando acá en la tierra para salvar y para sanar a un mundo que cada día está más deteriorado, más destruido, más herido. Hoy pedimos, Señor, tu mano, Dios, hoy pedimos tu mano.